primicias. Entonces vemos, hermanos, algo muy interesante, que el día cuando empezó, el día de las primicias, fue el día de la resurrección del Señor Jesús. Fue el día cuando Jesús resucitó entre los muertos. Entonces, desde ese día hasta el día Pentecostés se contaban 7 sábados de 7 días, que eran 49, y se completaba el número 50. ¿Sí? Y en ese día de Pentecostés se presentaban los nuevos granos de las primicias que se habían presentado, ¿verdad? De la cosecha que se había presentado, porque eso garantizaba que iba a ser una gran bendición. Entonces vemos que en esa fiesta de Pentecostés fue cuando se presentaron los primeros granos, ¿sí? Fueron los primeros frutos que se realizó por medio del Espíritu Santo, y esa fue, ¿sí?, la ofrenda del Pentecostés. Amén, hermano. Entonces ahí es donde todo empezaba, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, vamos a leerla. Ya leímos, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces vimos, hermano, cómo se estaba manifestando esta gran fiesta en el Pentecostés. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? Todos vimos que eran los discípulos del Señor, que eran 120 que estaban en el aposento alto. Eso lo hablamos el día jueves. Esto nada más es un recordatorio, hermano. Amén. Dice que estaban juntos, unánimes orando. No estaban en el templo, estaban en el aposento alto. Y ahí estaban. Y de repente vino del cielo, ¿verdad?, como un estruendo, un viento recio, que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Entonces toda la casa, no dice todo el templo, ¿verdad? Ahí estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Vimos lo que significaba, ¿verdad? Que de arriba de su cabeza se parecían llamas, ¿verdad?, que estaban quemándose. Eran así la visión que ellos tenían, ¿sí? Y que cada uno de ellos la tenía. Y eso nos habla de que el fuego del Señor es una manifestación de que Él siempre toma posesión de lo que es suyo. El fuego siempre es una manifestación de Dios que aprueba, ¿verdad?, los sacrificios que se hacían antes. Dios siempre los manifestaba por fuego. Cuando tomó posesión del templo de reunión, del tabernáculo de reunión, lo hizo a través de fuego. Lo vimos en Levíticos. Y también cuando Salomón edificó el templo, vino el Señor y respondió con fuego. Amén. Y en esa situación vimos que el Espíritu también de Dios vino con fuego y tomó su posesión del nuevo templo, que era su iglesia. Esto lo vimos la semana pasada. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. También vimos que las lenguas eran idiomas, ¿sí? Amén. No eran sonidos indecibles, hermano. Eran cosas que ellos entendían, porque decían, ¿cómo si lo estamos escuchando hablar en nuestro idioma, ¿verdad?, en la lengua que hemos nacido? Entonces vemos que había en Jerusalén, porque era la fiesta en Jerusalén, era la más grande que había, y llegaban de todos lugares. Dice que venían varones piadosos. La palabra piadoso quiere decir temeroso de Dios, ¿sí? Entonces ellos amaban a Dios. Dice que de todas las naciones venían. Y dice que hecho el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué un estruendo? Porque usted se imagina cuando la gente empieza a hablar fuerte, en una multitud se oye como un estruendo que no se entiende, ¿verdad? Y cuando todos hablan y así estaba pasando. Y dice que estaban confusos. ¿Pero quiénes? Los que estaban ahí, los de visita, no los que estaban en el aposento alto, porque ellos hablaban en lengua, sino los que los escuchaban, que eran la gente que venía a Jerusalén. Dice, los oían hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
como diciendo, mira, estos son de esta región de Galilea y hablan en nuestro idioma. ¿Sí? Les escuchamos hablar. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pudiera ser que del lugar de origen hablaban ese idioma, o pudiera ser que era el idioma arameo que ellos hablaban. ¿Amén? Y dice, ahí da una lista de todas las regiones donde venían. Dice que eran partos, medos, elamitas, y los de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigidia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, residentes judíos como prosélitos. ¿Sí? Y prosélitos eran gente que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que se convertían, ¿sí?, a la religión judía. ¿Sí? Profesaban el judaísmo. Esos eran los prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces vean cómo hablaban de diferentes idiomas, ¿no? Sí. Venían de muchos lugares a esa reunión en Jerusalén. Y dice, y estaban todos atónitos y perplejos, como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Como diciendo, ¿quién nos puede dar una explicación, verdad, de todo lo que está pasando? ¿Sí? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Como diciendo, están tomados, ¿verdad? Están borrachos. Se acaban de echar sus alcoholes, ¿verdad? Se pasaron, ¿sí? Entonces veamos cómo era esa situación. Si usted se pone en la escena, véanlo. A lo mejor haríamos lo mismo, ¿verdad? Sí, que fuéramos como hace algunos tiempos, ¿verdad? Todos iban a Guatemala, ¿verdad? Sí. Allá era el lugar de reunión, ¿verdad? Ya se reunían todos, ¿verdad? Sí. Como que así estaba pasando, ¿no? ¿Sí? Y entonces, mire, aquí toma la iniciativa el apóstol Pedro. Toma la iniciativa y en el verso 14, mire lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿sí?, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras. ¿Sí? Miren, Pablo empezó a preparar el sermón, hermano. ¿Sí? Aquí. Porque él se levantó a defender lo que estaba sucediendo, hermano. ¿Sí? Aquí vemos, hermano, la iniciativa del apóstol Pedro. Este fue el primer sermón, hermano, que el Espíritu Santo usó Pedro. Eso fue. El Espíritu Santo ahí tomó ya posesión y dice, vamos a hablar. Pedro anteriormente se había escondido, pero ahora no. Ahora se levantó, ¿verdad? Y fue, y entonces se paró delante de todos, ¿no? ¿Sí? Y entonces por boca de Pedro predicó a los judíos, y a quienes más, a los que se burlaban. Dice que estaban burlándose. Y a ellos les predicó, y a todos los asistentes y visitantes de Jerusalén estaban allí. Y a todos ellos empezó el apóstol Pedro, por medio del poder del Espíritu Santo, empezar a hablarles. Cuando Pedro comenzó a hablar, todos los demás guardaron silencio. Porque dice que guardaron silencio. Había manifestación del Espíritu ahí. Todos estaban hablando en lenguas. ¿Sí? Y entonces cuando Pedro empezó a hablar, todos se callaron. ¿Sí? Entonces, ¿había orden o no había orden? Sí. Hermano, a veces eso es lo que debe ser, ¿verdad? Aquí no nos está diciendo que el Espíritu Santo vino de otra manera diferente, ¿no? Y hoy en día se practica en muchos lugares esto, ¿no? ¿Sí? Que el Espíritu Santo viene con muchas manifestaciones, que los tira, ¿sí?, que les hace hacer otras cosas. ¿Sí? No les tomó la voluntad, hermano, no los tiró. ¿Sí? Sí. Ellos nada más escuchaban lo que hablaban. ¿Sí? Había orden. ¿Sí? Y en otros lugares hasta hay algunas cosas que hasta se quitan la ropa, hermano, en algunos lugares. ¿Sí? Otros se tiran, otros se ríen, otros vomitan. Mira, hermano, es un desorden. Y aquí no. ¿Sí? Vea cómo estaba Pedro se levanta y en orden con los hombres dice, no, miren, es esto. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí?
que esta es una manifestación, ¿sí?, que es por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y les dice, miren, les voy a decir algo, estos no están ebrios, ¿sí?, como ustedes se suponen. No, ellos no están borrachos. Esta es una manifestación de lo que predicó, ¿verdad?, de lo que habló el profeta Joel. Amén, hermano. Amén. ¿Sí? Ellos no podían tomar a las 9 de la mañana, era la hora tercera, dice ahí. ¿Sí? Miren lo que dice en el verso 15. Porque estos no están ebrios, como ustedes se suponen, puesto que es la hora tercera del día. ¿Sabe qué era la hora tercera del día? Eran las 9 de la mañana. Dice, no es posible que ustedes estén diciendo que estén tomados, siendo una fiesta tan solemne, porque ellos en las fiestas eran muy solemnes, hermano, y por tanto no podían tomar en esa fiesta. ¿Sí? Dice, no, esto no es así, no puede hacer esto, ¿sí?, porque ellos no toman en esa fiesta. ¿Sí? Ellos no están ebrios, porque si los escuchan hablar en lenguas, no es que estén borrachos. Esta es una manifestación de la profecía de Joel. ¿Sí? Y dice más abajo, miren, vamos a leerlo en el verso 16. Y aquí empieza a hablar acerca de la profecía de Joel. ¿Sí? Dice así, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la nube en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Amén, hermano. Sí. Cuando Pedro empezó a hablar acerca de esto, dice que este acontecimiento va a tener lugar, dice, en los últimos días, dice en el verso 17. ¿Sí? Sí. Y en los postreros días, dice Dios. ¿Sí, hermano? Eso es algo, mire, hay que entenderlo claramente. ¿Cuáles son esos últimos días? ¿Sí? Entonces vemos que, ¿a quién se estaba dirigiendo Pedro? ¿A los judíos? Sí. ¿A los que se burlaban? Sí. ¿Era una fiesta judía? Sí, hermano. O sea que todos los que estaban ahí eran judíos. No había gentiles participando ahí. Entonces ellos conocían la palabra y les decía, miren, ¿sí? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Muchos citan esta parte de últimos días a lo que estamos viviendo. ¿Sí? Pero la profecía que estaba hablando Pedro, que era de Joel, no se estaba refiriendo, ¿sí?, a la iglesia. ¿Sí? Se estaba refiriendo a Israel en los últimos tiempos. Entonces lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Pedro hizo referencia. ¿Sí? Pedro no dijo, este es el cumplimiento. No dijo. Dijo, esto fue lo que Dios habló. ¿Sí? Porque ellos estaban confusos, diciendo, ¿qué está pasando? Bueno, ¿quién nos puede explicar qué es lo que está pasando aquí? Y entonces Pedro le dice, no, mire, lo que está sucediendo esto fue algo que Joel profetizó acerca de que en los posteriores tiempos Dios iba a derramar de su espíritu. ¿Sí? Pero no estaba diciendo, esta es la confirmación de Joel, él no dijo eso. ¿Sí? Dijo, es algo que se tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces predicó como una ilustración de lo que estaba pasando en ese momento, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿para quién era el derramamiento del Espíritu? ¿Quiénes los estaban esperando? ¿Todos los judíos? No, eran los que habían creído en Cristo nada más. Sí, hermano, vean, sí. Eran los creyentes en Cristo. Era su primera iglesia. ¿Sí? Y la profecía de Joel era el pueblo de Israel en los últimos tiempos. Entonces los que estaban ahí eran creyentes, que habían creído en Cristo Jesús. Entonces para ellos, ¿verdad?, se derramó. ¿Sí? Y mire, es algo muy tremendo, hermano. ¿Sí? Porque dice que ese derramamiento iba a traer varias evidencias. Dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo,
y señales abajo en la tierra. Y todas esas señales que dice sangre, fuego y humo, son para el final, hermano. ¿Sí? Esto es después del arrebatamiento, las señales. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, no va a haber señales. ¿Sí? No va a haber señales. Entonces va a ser hasta después. Y entonces, veamos que Pedro, por eso dijo, esta es una ilustración nada más. Algo de lo que se profetizó, que en los postreros días Dios iba a derramar. Y miren, ¿saben una cosa, hermano? Miren. Así como Cristo derramó el Espíritu Santo para sus creyentes aquí, para la dispensación de la iglesia, pues al final, dice en Apocalipsis 7, Dios también va a derramar en los postreros días al pueblo de Israel. ¿Para qué, hermano? Para que ellos sean sellados, ¿sí? Y sean marcados los 144,000 que le van a predicar a Israel aquí en la tierra, hermano. Antes de que Cristo venga, van a ser marcados. Entonces también ellos van a necesitar ese derramamiento del Espíritu Santo para que ellos también prediquen, como la dispensación de ahorita que estamos en la iglesia. Necesitan el Espíritu Santo. Ellos no lo recibieron, Israel no lo ha recibido. Solamente los que creyeron su iglesia. Al final se va a derramar para con ellos y entonces van a ellos a evangelizar, dice, 12,000 de cada tribu, para que vayan a predicar también el evangelio. Porque hasta entonces ahí también va a haber salvación para el pueblo de Israel. ¿O no dice en la palabra que es necesario que entre la plenitud de los gentiles y después Israel será salvo? Así dice, mire, vamos a leerlo en Romanos 11, por favor. Sí. Dice en el verso 25, 11:25 de Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le ha acontecido a Israel en endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, o sea, de Israel, ¿verdad? Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos. Ahorita ellos, ¿verdad?, no han creído en el evangelio, los israelitas. ¿Sí? Así dice, son enemigos del evangelio por causa de nosotros, por causa de la iglesia, dice. Amén. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, dice. O sea que Israel es amado por Dios porque se los prometió a los patriarcas, a Abraham y a Moisés y a Isaac y a Jacob, dice. ¿Sí? Porque, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Mira, aquí hay algo bien interesante, hermano. La salvación, aquí dice, según no se pierde, porque si Dios amó a Israel y lo llamó, dice, irrevocable. O sea, Dios no puede cambiar su decisión. Sí. A la iglesia es igual. Amén. Irrevocable es el don. Si Dios te llamó para salvación, no te va a quitar la salvación, pero sí la podemos perder nosotros. Así es. Los dones que Dios te dio no te las va a quitar, hermano. Pero tampoco te va a garantizar un don que tú tienes que te va a salvar si tú dejas de buscar de Dios. ¿Sí? Dios no te lo quita. Nosotros lo podemos perder. Dice, pues como vosotros también, en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de quienes, de Israel, dice de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso dice que Dios los encerró todo bajo pecado. A todo el mundo está bajo pecado, porque nadie busca de Dios. ¿Sí? Sí es. Entonces veamos aquí, hermano, esto. Por eso la profecía de Joel es parte de la ilustración que estaba mostrando Pedro, que decía, no, es que esto fue algo de lo que habló Joel, que Dios iba a derramar de su Santo Espíritu. Pero aquí en el Pentecostés solo lo derramó para los creyentes en Cristo. No hubo más. ¿Sí? Israel no lo ha recibido. ¿Por qué? Porque se va a derramar hasta el final, cuando se cumpla entonces la profecía de Joel. Porque ¿a quién se la está profetizando? Al pueblo judío, a los israelitas. Nosotros nos tocó esta parte. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de la predicación del Evangelio. Por eso derramó nosotros el Espíritu Santo.
porque lo necesitábamos. Y después se va a derramar a Israel al final, y que ellos lo van a usar. Miren lo que dice, hermano, en Apocalipsis 7. Amén. Dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y mire, hermano, 4 ángeles en los 4 cabos de la tierra, ¿eh? Sí. Y dice que lo vimos la semana pasada, que el Espíritu Santo es como el viento, ¿eh? Dice como un viento recio. Y vimos en Ezequiel que también, ¿verdad?, dijo: háblales, ¿sí?, a esos huesos secos, y sopló, y vino el viento, dio vida. No sé si así va a ser también aquí, hermano, porque dice que le dijo a los: espérense, ¿hasta qué? Dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el sello que usted tiene? Dice Pablo que nosotros tenemos el sello, ¿verdad?, las arras, ¿sí? Entonces ellos también van a ser sellados, ¿sí? Sí. Y dice del sello que clamaba, dice el sello del Dios vivo, y clamando a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño y fuego a la tierra, dice: descendiendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y entonces ahí vemos, hermano, que son sellados. ¿Con qué finalidad? Para ir a predicarles al nuevo pueblo de Israel. Ellos también van a necesitarlo, como nosotros, hermano. Y ahí se va a cumplir la profecía de Israel. Amén. Porque dice que esto sería antes, dicen Hechos. Vamos a volver a Hechos, por favor. En el 20, los 20, dice: esto sería antes que venga el día del Señor. ¿Sí? Miren, hermano, el día del Señor, ¿sí?, es el final, cuando Cristo venga a reinar antes del milenio, hermano. ¿Sí? Ahí es cuando Cristo viene. Pero no está diciendo acerca del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es antes para la iglesia. ¿Sí? Y el día del Señor va a venir, sí, y entonces va a hacer grandes prodigios y grandes maravillas. Y entonces sí va a haber manifestaciones. Miren lo que dice en Lucas 9, por favor. No, 21, por favor. Lucas 21. Miren lo que dice. Y esto está hablando acerca de que el regreso de Cristo a la tierra, al final de la gran tribulación. Miren. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevienen en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Vean lo que va a suceder. Todas estas señales. ¿Cuándo? Antes que Cristo venga a instaurar su ¿qué? Su reino por 1000 años en la tierra. Entonces van a ser, dice que va a ser antes de la gran tribulación. Digo, después de la gran tribulación. Esto es lo que va a pasar. Por eso muchos a veces se confunden sobre esto. ¿Sí? ¿Sí? Porque cuando Cristo venga, ¿a quién va a juzgar? Pues a sus enemigos, a los enemigos de Israel, dice la palabra. Porque se van a levantar contra ellos. ¿Sí? Entonces vemos que esto se está refiriendo, ¿sí?, después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Este es el día en que Dios juzgará a los enemigos de Israel. ¿Sí? Entonces debemos nosotros entender esto, hermano, muy claramente. ¿Sí? Que la profecía para algunos de Joel no se cumplió en el día del Pentecostés, fue una manifestación solamente. Amén. Y se va a cumplir hasta el final, cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. ¿Sí? Y dice la palabra, miren, vamos a volver a Hechos,
¿sí? Y dentro de esa manifestación, dice el Señor en el verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir con esto? Que iba a haber salvación. En esa manifestación que hubo, iba a haber salvación. Y esa salvación es para la iglesia. Son para ellos. ¿Sí? Así dice la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que cree en su corazón y confiese con sus labios, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo que estaba diciendo. ¿Sí? Iba a haber salvación. Invocar el nombre del Señor, porque dice aquí, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, invocar, ¿sabe qué significa? Equivale a creer. Así es. A creer. ¿Por qué, hermano? Porque ellos rechazaban a Cristo Jesús. No querían que se predicara en ese nombre. No querían los judíos en ese tiempo, no querían. Entonces ahora dice, pero aquel que invoque el nombre del Señor tendrá salvación. Aquel que crea en el Señor Jesús, entonces va a haber, ¿sí?, salvación. Amén. ¿Hay salvación para usted, hermano? Sí. Amén. ¿Usted creyó en su corazón? Sí, amén. ¿Confesó con sus labios? Así es. Entonces usted tiene salvación. ¿Sí? Algunos este pasaje que estamos leyendo de Joel, hermano, lo interpretan de la siguiente manera. ¿Sí? Ellos creen que ya fue la manifestación grande del Espíritu Santo. Ellos dicen que ya. ¿Sí? Y que las señales, todo lo que dice aquí de lo que iba a haber, que se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz, que se puso en la oscuridad, y que todo eso de la sangre y todo eso, que eran las guerras. Algunos lo interpretan así. ¿Sí? Otros dicen que, pues que no fue así, que solamente el derramamiento del Espíritu Santo fue, pero que las señales van a ser después. Así están diciendo, ¿no? No, hermano. Lo que estamos hablando ahorita, sí, es lo que estamos diciendo, que la manifestación va a ser al final, cuando Cristo venga, que van a cumplir todo, la profecía de Joel. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Bueno, ahora vamos a seguir adelante, por favor. Verso 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, aquí es donde ya Pedro ya entra al mensaje. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Entonces vemos aquí, ¿cómo comienza Pedro, hermano, el mensaje? ¿Con quién comienza el mensaje? Con Cristo. Aquí dice que empezó con Cristo, dice, varones israelitas, oigan estas palabras, ¿de quién? De Jesús Nazareno. Sí. ¿Cuál debe de ser el mensaje, hermano, en la iglesia? Cristocéntrico. Amén. Ellos en este tiempo no tenían Biblia, hermano. Así es. ¿Sí? Hablaba del Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, se hablaba. Y Cristo lo habló y lo dijo, es necesario que se cumpla todo lo que fue dicho por los profetas y en los salmos acerca de mí. ¿Sí? Entonces vemos que el Evangelio es un mensaje de cristocéntrico. Pedro lo centró en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Y dijo a todos los que estaban ahí conocían lo que había sucedido. ¿Sí? Sabían quién era Cristo Jesús. Entonces les dijo a todo el auditorio que estaban ahí, miren, ustedes conocen bien a este varón. Y así le dice, ¿va? Dice, varón aprobado por Dios. ¿Sí? Ustedes lo conocen. Este ha sido aprobado por Dios. ¿Y cuáles eran sus credenciales, hermano, en ese tiempo de Cristo? Ahí lo dice. ¿Qué dice? ¿Que eran qué? Milagros y prodigios que Cristo había realizado en medio de ellos, hermano. Esas eran las credenciales. Entonces no podían ellos refutar esta enseñanza. ¿Sí? Ellos no podían decir, no es cierto. No podían negarlo. ¿Sí? No era eso, sino dice, esto fue. ¿Sí? Lo que ustedes vieron. ¿Sí? El canto que cantamos decía eso. ¿Eh? Sí. Que nosotros vemos lo que. ¿Sí? Y los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Entonces Pedro les dice, ustedes lo saben. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? Jesús Nazareno, ustedes lo conocen. Que este fue un varón aprobado por Dios, que Dios hacía grandes milagros
y señales y maravillas entre ustedes. Amén. ¿Sí? Por medio de él, dice, como ustedes lo saben. O sea que no les estaba mintiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos aquí algo muy, muy interesante, hermano, ¿sí? Que este Mesías, ¿sí?, murió no por lo que él hizo, sino porque ya estaba determinado. Miren lo que dice en el verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí? Tremendo, ¿eh? Sí. Entonces vemos, hermano, que a Cristo Jesús, ¿sí?, su muerte no fue, hermano, solamente por los, ¿cómo le dices?, por su pueblo, hermano, por la religión, no, sino que esto ya estaba determinado, esto ya estaba profetizado, ¿sí?, por conocimiento de Dios. O sea que ya Dios lo había hecho, ya Dios lo había determinado. Dice que Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia, dice Pedro. Entonces dice, ya Dios allá ya tenía el plan de inmolar a Cristo. Así dice, que Él fue inmolado de antes de todo esto. Entonces vemos que estaba profetizado que así iba a ocurrir. Y una profecía, lo vimos en Isaías 53, mire, vamos a leerlo por favor. Todos lo sabemos esa parte. Mire. Isaías, por favor. 53. Dice así, nada más voy a leer unas partes, no todas, ¿eh? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tremendo, ¿eh? ¿De quién estaba hablando? De Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces vemos que esto ya estaba, está determinado ya. Por eso Pedro decía, esto ya estaba determinado por Dios. Así dice, ¿verdad? Ya estaba determinado por Dios, dice. Dice, prendisteis y matasteis, ¿sí?, por mano de inicuos, crucificándole. Mire, hermano, cuando dice que ellos lo crucificaron, no fue tanto directamente, dice, por manos de inicuos. ¿Saben quiénes eran esos inicuos? ¿Sí? La autoridad romana. Dice, ustedes lo usaron a los romanos, ¿para qué? Para que le dieran muerte a Cristo Jesús. ¿Sí? Esto es lo que ellos habían hecho. Pero ya estaba profetizado, ¿sí? Entonces vemos que en cuanto a su obra es el cumplimiento de lo que ya estaba anunciado, ¿no? Ya estaba profetizado por parte del Señor, ¿sí? Y mire, lo que vamos a ver algo muy interesante, ¿no? ¿Sí? Lo que por medio de esa muerte en cruz, ¿sí?, ¿sabe qué es lo que estaba haciendo? Dios estaba proviendo en ese momento de la cruz el única forma y el único medio para salvar a la humanidad. Miren, hay que notar esto muy interesante, ¿no? Que a veces lo vemos así tan fácil, así en la palabra, decimos, tan sencillo, ¿no? Pero no, hermano, sino lo que Dios estaba haciendo es una obra magna, tan grande, ¿sí?, que era imposible que a Cristo se le dejara en la muerte. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Él es el autor de la vida. Por eso el sepulcro no lo pudo retener, dice la Biblia. El sepulcro no lo pudo retener, hermano, porque Él es el autor de la vida. Y por tanto, cuando Él resucitó, ¿sí?, fue el respaldo de parte de Dios por la obra de la cruz que se estaba haciendo. De nada hubiera servido que Cristo hubiera muerto si no hubiera resucitado. Por eso es algo muy interesante. Por eso Dios ya tenía en plan todo esto, ¿no?, que nosotros íbamos a disfrutar, ¿sí? Y una vez que Él resucita, sí, que es el respaldo de la cruz, sí, nos da vida. Y no solo esto, ¿no?, en ese momento inaugura un nuevo cuerpo que es su iglesia. No, es una cosa tan bonita si la vemos así. Es la obra más magna de Dios, hermano.
lo que él realizó al invertir a su hijo amado, su sangre, le costó, ¿sí? Pero es la única forma para salvar a toda la humanidad. Y mucha gente no alcanza a comprender esto. ¿Sí? Y creen que es una religión. Y creen que les están prohibiendo. Y creen, hermano, tantas otras cosas que les ha metido el diablo, ¿sí? Que dejan a un lado la salvación. Y creen que les va a alcanzar el tiempo y no les alcanza, hermano, se mueren. Y no les alcanza para aceptar a Cristo Jesús. Y no sabiendo lo que Dios está haciendo hoy en día, hermano. Lo que Él ha hecho ya por nosotros. Y que nosotros, hermano, no la aprovechemos. Y que llegamos delante del Señor. Y que ya tan fácil te la puse. Tan fácil que te lo di a tu hijo. Lo único que quería es que creyeras en Él. Y no lo aceptaste. Y te vas a ir al infierno. ¿Qué excusa le vamos a dar a Él? Por eso Pablo decía más adelante, sean salvos de esta perversa generación. Sálvense de esta perversa. Si ya Dios se los dejó tan fácil. A veces no alcanzamos, ¿verdad? Sí. A valorar todo esto. Dice en el verso, estamos 24, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es lo que estábamos comentando. Imposible que se quedara. ¿Sí? Que aquel que venció a la muerte dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Verdad? Y así le dice, ¿dónde está muerte tú que te dices que ya venciste? Dice, no, ya te venció Cristo. La muerte ya está vencida. ¿Sí? Para la iglesia, para los que creen en Cristo, para los que han hecho la mejor decisión de creer en el por fe. ¿Sí? O sea, la muerte para nosotros no hay. ¿Sí? Nada más es un paso. Dar un paso y seguimos adelante. ¿No? Pero aquellos que no han recibido a Cristo, miren, hermano, discúlpeme, pero se van a quedar. Pero los que hemos aceptado a Cristo, es un punto y seguido. Sígale. Porque apenas va a empezar esta promesa. Por eso era imposible que se quedara ahí, a este autor de la vida. Por eso Dios lo resucitó para respaldar el mensaje de la cruz y dar vida, ¿sí? Y también formar su cuerpo, que es la iglesia. Es una cosa bien bonita, ¿sí? Ahora también, hermano, la resurrección, hermano, vea esto, los mismos judíos, ¿sí? Estaba siendo negada por ellos. ¿Sí? Miren, vamos a ver, por favor, en Mateo capítulo 28, por favor. La resurrección estaba siendo negada por los judíos. 28, por favor. ¿Sí? 11 al 15. Amén. Dice, mientras ellas iban, y aquí unos de la guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a quienes, a los soldados, y diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Desde cómo les habían dado mucho, ¿verdad? ¿Sí? Les habían dado una lana, dice, con los sacerdotes, ¿verdad? Con los principales, y le dijeron, ¿qué? No, pues ya resucitó. ¿Verdad? Dice, no, vamos a una lana. Y díganle que no, que vinieron sus discípulos y se lo robaron. Así le dijeron. Dice, y esto lo oyeron el gobernador, nosotros, y le persuadimos y los pondremos a salvo. Dice, si esto lo oye el gobernador, si llega a saberse esto el gobernador, mire, nosotros vamos y hablamos con él. Y no solo esto, dice, le vamos a sacar del bote, ¿verdad? Así estaba diciendo, se los vamos a sacar de la cárcel, si los llegan a meter. Y ellos tomando el dinero, pues dijeron, no, pues así bien fácil no la pusieron. Hicieron como se había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sí, hasta allá. Dicen, no, pues, todo no es cierto eso de que Jesús, por eso no creen. Eso de que Jesús resucitó no es cierto, es una mentira. Sí. Eso es lo que está pasando. Sí.
Entonces Pedro afirma la realidad de la resurrección que había sido profetizada por David. Mire lo que dice ahí en Hechos, ahí estamos. Esto profetizó, por eso Pedro vuelve a tomar otra vez, hermano, la escritura, se vuelve a apoyar en la escritura. Y dice así, porque David dice de él, o sea, como profeta David, ¿sí? Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Mira, hermano, esto estaba hablando acerca de lo que David se estaba refiriendo. No se estaba refiriendo a David directamente. David era un profeta también porque escribía muchos salmos, ¿sí? Pero eso de que dice que no dejarás mi alma en el Hades, no, todos conocían dónde había muerto David y dónde había sido enterrado, ¿sí? Ellos ya lo sabían, los judíos. Dicen, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿sí? Todos sabían, hermano, claramente de quién estaba hablando David, ¿sí? Porque también decía que de su descendencia iba a venir, ¿sí?, el rey. Dice, me hiciste conocer los caminos, dice, más abajo mire lo que dice, 29. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, miren. Lo que David estaba hablando, lo que él citó, Pedro, les dice, miren, esto fue lo que citó el rey David, ¿sí? ¿Acerca de qué? De su sepulcro. Y él dice, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, ¿sí? No estaba hablando, David estaba profetizando acerca de Cristo, pero les dice, miren, esto no crean que fue lo que dijo David acerca de él, porque ustedes conocen que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, como diciendo, no se vayan a confundir. Lo que David profetizó es acerca de Cristo, ¿sí? Porque ustedes conocen que el sepulcro de David está aquí en la tierra, ¿sí? Y está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, o sea, David, y sabiendo que con juramento de Dios le habría jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Entonces vemos que David había profetizado en el salmo que tomó Pedro, que de su descendencia del rey David iba a venir Cristo Jesús. Sí. En la línea donde viene el Mesías. Sí. Porque a él le prometió. Y le dijo David, sobre ti voy a rectificar, ¿verdad? Y va a venir el libertador, sobre la descendencia del rey David, ¿sí? Y luego dice, en el verso 32, en el verso 31, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Por eso dice que no dejará su alma en el Hades. Eso fue lo que predicó, ¿sí? Que no vería, ¿verdad? Que habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y luego dice en el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Bien. Entonces ya, ¿verdad? Pedro ya les habla y les dice, miren, lo que está sucediendo, a este Jesús, Dios, ¿sí?, lo resucitó, ¿verdad? De lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, mire, Pedro vuelve a tomar, porque en la ley de los, en la ley sí del pueblo de Israel, dice que todo asunto debe consistir de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Entonces ellos te están dando testimonio. Dice, nosotros somos testigos de que Cristo resucitó. Y no eran 3, eran 120. Que estaban ahí dando testimonio, dice, de que Cristo resucitó. Nosotros somos testigos. Por eso el canto que cantamos dice, no podemos dejar de decir, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí. Ellos estaban dando testimonio. Dice en el 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto en vosotros que veis y oís. ¿Sí?
Miren, y aquí lo estoy diciendo claramente, miren. Cristo Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, enviaré el Espíritu Santo. Y la promesa del Padre dice que Él lo enviaría a la tierra. ¿Y cuál era su función? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así dice. Entonces Pedro, tomando eso, dice, así que fue exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la promesa vino, dice, y ha derramado esto en vosotros que ustedes ven y oí. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces veamos la profecía otra vez. Entonces el Espíritu Santo vino a eso, a que les abriera el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Pedro citó a Joel, citó al rey David, de todo lo que había Dios profetizado, porque David también era profeta. Sí. Eso es lo que está diciendo, y ya vamos a leerlo. El último verso. Sí. Dice en el verso 36, sepa pues, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. Sí. Entonces veamos que Dios, ¿verdad?, tenía su plan y su propósito, lo que hemos aprendido. Esto ya estaba determinado. ¿Sí? Pero ellos no estaban borrachos, sino que era una manifestación del poder del Espíritu Santo, porque ellos no podían tomar en una fiesta tan especial que había en ese entonces. Todas lo que las manifestaciones iba a traer varias cosas. Iba a haber revelación, iba a haber profecía, iba a haber también, ¿sí?, parte de acontecimientos que iban a suceder. Pero Pedro, ¿verdad?, sigue hablando y le sigue diciendo que el mensaje, que ustedes conocían quién era Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y sus credenciales eran milagros y prodigios que él había hecho aquí en la tierra. Entonces no podían negar este mensaje. Y los preparó. Y con lo último que hablamos, y les dice, pues sepan ustedes ciertamente, casa de Israel, que ustedes crucificaron a Cristo. Así se los marcó. ¿Sí? Ustedes son culpables. Y eso fue lo que dice más adelante. Y se compugieron de corazón. ¿Sí? Como que les taladró, ¿verdad? El corazón se lo taladró ese mensaje, ¿verdad? Después de darle testimonio de todo lo que Pedro había dicho. Vean todo lo que no dijo Pedro, sino fue el Espíritu Santo que dijo por boca de Pedro, ¿verdad? ¿Sí? Cómo los confrontó lo que iba a venir a hacer el Espíritu. Iba a venir a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Por eso dice, la promesa del Padre va a venir y les va a redarguir todo esto. Y eso fue lo que estaba profetizado. Cristo lo habló, Jesús lo habló. Vemos. Parte de cómo se va cumpliendo todo lo que está ahí. Amén. Después vamos a dejar esto por el jueves acerca del bautismo. ¿Qué tan importante es el bautismo? ¿Sí? ¿Sí? Porque el arrepentimiento tiene una forma, el bautismo tiene otra, porque él dice que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo. Entonces hay una cosa muy bonita ahí que vamos a ver más adelante. Amén, hermano. Espero que no los haya confundido, hermano, de lo que está aquí en la palabra del Señor. ¿Tienen dudas, hermano? Mándenselas a David, que se las conteste, hermano. No, ¿saben qué, hermano? Si tienen dudas, mándenselas al hermano Rafa. Él sí se las contesta bien. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios, hermano, por su bendición. ¿Sí? Que Dios nos conceda tener entendimiento, hermano, para comprender la riqueza que hay en la palabra del Señor. Todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque a veces no comprendemos, Señor. Nada más leemos, Señor, por leer. Pero a veces, Señor, no vemos toda la riqueza que hay en ella, Padre amado. Señor, todo lo que estuviste hablando a través de tu Santo Espíritu, por labios de Pedro, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esa palabra que usted puso en nosotros, Señor Jesús. Padre, hoy hemos aprendido que el mensaje debe de ser solamente usted, Señor. Debe ser cristocéntricos, Padre amado. Que debemos hablar de ese Jesús Nazareno
Señor, varón aprobado, con prodigios y milagros, señales, Señor, que no podemos dejar de decir, Padre, porque usted también se nos manifestó a nosotros, nos dio salvación y vida eterna, Padre. Es una bendición tan grande, Señor, que su Santo Espíritu se haya derramado con el propósito, Señor, de edificar a su iglesia, de formar a su iglesia, de llenarla para ir y predicar el Evangelio, Señor. Y gracias, Padre, por permitirnos, Señor, poder entrar en ese tiempo de los gentiles, Padre, hasta que todos entremos, Señor. Entonces dice tu palabra que todo Israel será salvo, Padre. Entonces Israel va a entrar, Señor. Pero gracias por habernos metido ahí injertados, Señor, en el olivo, Padre. Señor, solo le pido, Padre, que gracias por esa salvación tan grande, Señor. Esa es la obra más grande, Señor, que usted ha hecho por nosotros, Padre. Que dio a su Hijo, Señor, para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna, Padre. Por eso la muerte no podía contener a Cristo, Señor, porque Él es el dador de vida, Padre. Y la resurrección, Señor, es el respaldo de aquella cruz para darnos vida eterna, Padre. Señor, es la obra más grande que todo el mundo tiene a su alcance, Señor, pero que no alcanza a comprender, Padre. Ábrale el entendimiento, Señor, porque muchos se están partiendo, Señor, sin este conocimiento, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, por esta tarde, por esta palabra suya. Espero, Señor, que quede en sus corazones de tu pueblo, Señor, y que lo puedan asimilar, Padre. Señor, que lo podamos vivir, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, por su iglesia, por su pueblo. Señor, bendíganos, Padre. Yo le doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor Jesús. Bueno, hermanos, antes de despedirnos, que hay una hermana Itze. Ella está siendo discipulada por nuestros hermanos Anaya, y vemos que tiene la hermanita una necesidad. Su esposo es Raimundo Dimas, que hemos estado orando por él. Tuvo un accidente y la hermana está en una situación de necesidad. Tiene dos pequeñitos, uno de 4 y uno de 2, y no puede trabajar, no puede atender. El esposo no puede caminar por el accidente que tuvo. Y mandó un mensaje que está vendiendo una cacerola de crepa, no sé. Mi hermano, no es el valor, sino la oportunidad que tenemos para poder apoyarla, hermano. Mire, Rafa me hizo un comentario y se lo agradezco, y es verdad. Si la hermana necesita su cacerola para trabajar, no tenemos por qué comprársela, hermano. Pero sí podemos apoyarla con lo que ustedes consideren. Sí, hermanos. La hermana va a venir y voy a compartir con ella algo que Dios ha puesto en mi corazón para poder ayudar. ¿Sí? Si ustedes, hermanos, tienen también en su corazón ayudar con algo, pueden hacerlo. ¿Sí? Pueden hacerlo, no sé cómo ustedes nos pueden ayudar en una cuenta o enviar si tienen algo si no tienen dinero, hermano, tampoco. No es para que se carguen, hermanos, los que puedan. ¿Sí? Pueden una cuenta y poder depositarle ahí a la hermana, no sé si tenga, y poderle ayudar, hermano. No necesitamos la cacerola, hermano. Por si ella la utiliza para su negocio o va a vender algo, pues si lo compró para eso, adelante, hermano. ¿Sí? Vamos a apoyarla, porque esto el Señor nos exhorta que hagamos, hermano. Sin ver por las necesidades, porque lo vamos a ver para otra semana, cómo ellos se ocupaban de las necesidades de los demás, hermano. Entonces hay que predicar, pero también hay que vivirlo, lo que predicamos.
hermano, mire, en cuanto a que el gobierno ya está permitiendo abrir. Dice que el día lunes, no sé si el lunes, ya van a permitir abrir los locales en la iglesia. Pero vemos, hermano, que esto se está complicando un poco porque nada más quiere que vaya el 30%. Y aparte que no quiere que vayan los niños. Y nos están prohibiendo también que no vayan adultos mayores. Mi Dios me ha puesto en mi corazón algo, hermano. Yo le he estado pidiendo al Señor, he estado orando. Y espero tomar unos días más hasta el día 30 de este mes. Y ponernos bien de acuerdo. Esto es con la finalidad de que si se aumenta esta contaminación, hermano, si hay más muertes, pues tenemos la opción de parar. ¿Sí? Pero si vemos que hay mayor libertad y vemos que se está parando esto, podemos ya reunirnos. Son 10 días más únicamente, hermano. ¿Sí? Para ver cómo se desenvuelve esta epidemia. ¿Sí? Si no causa más problemas, pues vamos a ir preparándonos para ya reunirnos, hermano. ¿Sí? Dios me ha puesto esto en mi corazón, esperar 10 días más. ¿Sí? Y esperemos que también estén orando para que Dios haga algo, hermano, y que podamos todos reunirnos. ¿Sí? Vamos a pedirle en oración que Dios nos ayude, que nos dé la sabiduría, el entendimiento